¿Qué pasó? Cubrebocas, por favor. A ver, muchachos, ¿por qué no se reunieron con sus equipos? ¿Cuál fue la causa? A ver. En mi equipo nadie mandó mensajes, nadie se comunica y no me escuchan mandando mensajes. ¿Acá? ¿Por qué no se reunieron en tu equipo? ¿Mandé? ¿Y el avance? ¿Allá? Nos reunimos pero para hacer los casos prácticos. De hecho, trabajamos en pareja. ¿Acá? ¿No se reunieron por qué? Porque no quería hacer nada. A ver, pongan atención acá. Trabajar en equipo es una responsabilidad de todos y debe haber un liderazgo. La pregunta es, si no entregan ustedes el 30% de evaluación continua, están en un riesgo, ¿están conscientes de eso? ¿Sí están conscientes que si no entregan los cuestionarios de control interno con las matrices, el resultado puede ser el no esperado? ¿Sí están conscientes de eso? ¿Cuántos debieron haber sacado en el primer parcial? Si sacaban ustedes el 10, tenían equivalente a cuánto? A 3 puntos. ¿Verdad? Si sacaste 6 de calificación, ¿cuánto es lo que tienes? 1.8. ¿Sí? ¿Cuánto vale el siguiente parcial? 40%. Para sacar eso. Para que yo tenga una calificación aprobatoria sin evaluación continua, tendría que yo sacar 10 o sacar 9. Si saco el 10, obtengo 7. ¿Ah? Sería 3.6. 3.6 más 3, ¿cuánto es? 6.6, la libro, ¿todavía tengo? 7. Pero si saco 1.8 más 3.6, recuerden que no sube. Si yo tengo mi evaluación continua, que son los 3 puntos, fíjense, este 17 se convierte en ¿qué? En 10. Este 7 se convierte en ¿qué? En 10. Pero si no me entregan nada, yo quiero que quede la gente de aquí. Ustedes tienen la creatividad. Esta semana es la semana número ¿qué? 10. Se van a ir de vacaciones y regresan a exámenes. ¿Qué sería lo ideal? Que antes de Semana Santa ya me entreguen todo. Se va a hacer una semana, no nos vamos 2 semanas, una semana. Y va a pasar lo mismo que este fin de semana, como no hicieron nada. ¿No? Por lo que ustedes quieran, no hicieron nada. ¿Qué va a pasar esta semana? No van a hacer nada. Y regresan a exámenes. Es una semana que la cual tendrían que estudiar. Es una semana en la que tendrían ustedes que estar afinando los trabajos de otras materias. ¿Qué sucedería si no entregan? Los dejo a su conciencia. Yo no los quisiera tener el próximo cuatrimestre, porque el próximo cuatrimestre sí va a ser pesado, porque ya es presencial el próximo.
Seguramente los exámenes llevan a ser presenciales. Aún no me han dicho de eso. Pero puede ser que dice ya sea presencial. ¿Alguna posibilidad? ¿Ah? ¿Y por qué se le ha pasado? Porque ahora sí voy a pedir la práctica como debería de ser. Ahorita fue muy sencillo lo que les pedí y le dieron a veces el amigo tan solo para armar un documento para poder trabajar. La próxima clase quiero ver el documento. Y los que están en su casa, quiero ver el documento. En su casa está ahorita. ¿Saben? Los casos no son complicados, ya lo vieron. Son casos muy sencillos. Donde hay que leer, hay que interpretar y hay que proponer. El desarrollo, ¿cuánto les puede llevar? Por caso, lo mucho son 15 minutos. Por mucho. Porque no son elaborados. Entonces, no se sientan regañados ni es una llamada de atención nada más de que en tu cancha está ahorita la situación de probar la materia. Porque con los datos que estamos viendo, ustedes saben que la calificación más alta fue un 7, 7.5, fue más alto. Ajá. Fue lo más alto que llegaron en el examen. No hay 8, no hay 9, no hay 10. ¿A cuánto aspiran al examen siguiente? No, no quiero que lo vean así. Quiero que les das la información. Recuérdense que es acumulativo el examen. Lo mismo que tengo que preguntar lo del segundo parcial como lo del primer parcial. ¿Vale? Y el próximo viernes quiero ver avance de trabajo. ¿Tienen ustedes cuántos días para poderlo hacer? Hoy se tienen que poner de acuerdo. Tienen miércoles y jueves. Y tienen todo el viernes. ¿No? Entonces, quiero ver avance, cómo va, quiero ver ya la estructura con matriz de riesgos, quiero ver cómo están ya las preguntas, no tienen que elaborarlas, vienen en el trabajo, vienen en el libro, son las mismas, yo no les pedí que hicieran más, quieran ustedes hacerlas, adelante, no hay problema. Y quiero ver cómo responden a esas preguntas porque es en base a la lectura de la propia práctica. ¿Sale? Y quiero ver el resultado en matriz, por lo menos, de algunos puntos que tengan. ¿Vale? Ok. Ahora, estamos en la parte de contribuciones. ¿Ok? En la parte de contribuciones, ¿qué vimos? A ver, sin leer, porque es básico. ¿Y ustedes ya vieron eso? ¿En qué materia? La parte fiscal. Ajá. Marco regulatorio de las contribuciones en México. ¿Cuál es? Marco regulatorio de las contribuciones en México. ¿Cuál es? ¿Qué? La Ley Federal del A Trabajo. ver, ¿por qué? Marco regulatorio de las contribuciones en México. ¿Cuál es? No. La Constitución. Constitución política de los Estados Mexicanos. Artículo. Fracción. Cuarta. ¿A quién se referencia? Una de las obligaciones de los mexicanos a contribuir. Obligación de los mexicanos a contribuir al erario federal. Definición de impuesto. A ver, muchachos, eso lo tenemos que saber porque están estudiando qué. Ah, es contabilidad, no contabilidad, no. Todos los que están aquí ya tienen que tener el grado académico de contador. ¿Vale? Y eso es algo que tienen que saber.
no es algo aislado. No estoy pidiendo preguntando otra cosa. ¿Qué es un impuesto? A ver, repasen todo lo que vimos la clase pasada. Los micrófonos apáguenos, por favor. A ver. Entonces, ¿qué es un impuesto? Son contribuciones de la ley que tienen que tener las personas físicas y morales y finalmente la que caen en situación jurídica. A ver, otra vez, ¿qué? Que se encuentran en una situación jurídica. Son sujetos de una situación jurídica. ¿Qué vendría siendo una situación jurídica? ¿Qué vendría siendo? ¿Mandé? Hechos previstos. ¿Qué es, pero qué es una situación jurídica? Sí, es un hecho previsto, pero ¿qué es una situación jurídica? ¿Qué entenderías por eso? ¿Qué entenderías por eso lo que me estás comentando? ¿Qué entenderías por eso? A ver, ¿quién entiende qué es una situación jurídica? ¿Qué es un hecho previsto? Hace referencia a la actividad a la que tú estás haciendo. ¿Sale? Si yo soy un trabajador, tengo una actividad por la cual, al tener un ingreso, estoy ante un hecho jurídico. ¿Sale? Ese ingreso, ¿qué es lo que hace? Está regulado por la ley del impuesto sobre la renta y por ende es base gravadora de impuesto. ¿Ok? ¿Qué es una contribución? ¿Qué entendemos por contribución? A ver, también allá en casa, vamos a ver. En casa, ¿quién nos puede responder? A ver, Edgar, ¿qué es una contribución? Es es una aportación. Por ejemplo, en este caso los impuestos, pues es una cantidad de dinero que se contribuye, que se da al Estado, ¿no? Ok, todos los impuestos
¿Van a dar a dónde? Al Estado. Es un impuesto obligatorio de los ciudadanos al Estado. Exactamente. Y por eso es que contribuyes. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son los impuestos a los cuales está sujeto un trabajador? El ISR. IMSS es Instituto Mexicano de Seguro Social. Cuidado. Pero ¿cómo se le denomina? Aportación de seguridad social. ¿Ok? Son las que está sujeto el trabajador. Los recibos de nómina sí vienen como aportaciones del trabajador, ¿no? Sí, así bien. El IMSS, recuerden que es el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y ahí luego nos confundimos. ¿Ah? Todas esas aportaciones de seguridad social necesarias. Yo como auditor, cuando estoy revisando recursos humanos, desde el punto de vista fiscal, ¿qué revisaría? ¿Qué estaría yo revisando? ¿Qué revisaríamos? Si estoy revisando recursos humanos, desde el punto de vista tributario, ¿qué revisaría? ¿Lo mismo que la clase pasada? Recibos de nómina. No recibos de nómina, es un nuevo documento fuente. ¿Qué estaremos revisando? La nómina, te los puse acá. ¿De la nómina qué reviso? ¿Verdad? Salario diario integrado. ¿Qué más estaré revisando? Incidencias. ¿Qué? Incidencias, exactamente. Una incapacidad es una incidencia. Las faltas, los retardos. Un trabajador, por ley, ¿a cuántos retardos, digamos, tiene derecho? 3. Al tercero, ¿qué pasa? Baja. No. Es un descuento por falta. A 3 faltas consecutivas, sí es una baja consensual. Eso yo lo tengo que visualizar como auditor y lo tengo que visualizar como contador. ¿Ok? Bien. Todo eso recuerden que hay que tenerlo en consideración porque vendría un tema del examen. Ahora, conforme a las normas de información financiera, ¿cómo se define impuesto? Conforme a la NIF. Es el impuesto a cargo de la entidad atribuible a la utilidad del periodo y determinado con base a las disposiciones fiscales. Ok. ¿Qué marca la NIF del 3? ¿A qué me vaya por última qué? El contador público registrado para formular dictámenes. ¿La de 3? Beneficios a los trabajadores. Beneficia a los trabajadores. Corríjalo ahí. Beneficia a los trabajadores, ¿de acuerdo? La de 3. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el contador público para dictaminar conforme al código? Independencia de criterios. Muy bien. ¿Cuál es la estructura del plan de auditoría? Aceleraciones, Ok, ¿qué es una aseveración? Representación o declaración. Es correcto. Bien. Ahora, vamos a colocar lo siguiente. Ahí nos que habíamos quedado, ¿no? Las aseveraciones hechas en los estados financieros. Las aseveraciones hechas en los estados financieros
las aseveraciones hechas en los estados financieros que están íntimamente relacionadas. Que están íntimamente relacionadas. Con los objetivos. Con los objetivos. De auditoría. De auditoría. Son declaraciones de la administración. Son declaraciones de la administración que se incluyen como parte integrante de los mismos. Como parte integrante de los mismos. De los mismos. Y que, coma, por su naturaleza, pueden ser explícitas o implícitas. Y se refieren a lo siguiente. Primero voy a tener existencia o ocurrencia. Vayan dejando espacio para que luego desglosemos. ¿Ok? Luego tenemos integridad. Luego tenemos derechos y cumplimiento de obligaciones fiscales. ¿Quién falta de hacer evaluación docente? Necesito que la hagan y que la suban a la Blackboard. Me urge. ¿Vale? Evaluación. ¿Por qué no me dices la clase pasada? Tuve que salir a trabajar. ¿A dónde fuiste? A Chiapas. ¿Y por qué no me dices? Pero así me conecté en la... No importa, pero ¿dónde andabas? Qué bueno que te conectaste. Pero avísame, pues ya estoy acostumbrado. No me llegan todos, pues ¿dónde andan, no? Avísanos cualquier cosa. Nada más dime, aquí estoy en línea. Sí, profe. ¿Quién más? Creo que anda Edgar, ¿verdad? Que no vino hoy. A ver, Edgar. Sí, profe. ¿Dónde andas? Pues estoy en mi casa. Ah, que a todo dar, ¿verdad? Que tu compañero está en Chiapas, no comer pan de chipilín, es otra cosa. Es que se me hizo tarde, profe. Ah, ok. Y tenemos presentación
y revelación. ¿Ok? Entonces vamos a definir desde existencia o ocurrencia. Son estas palabras, son palabras clave, no solamente para efectos fiscales, son palabras clave normativamente. Primero, existencia o ocurrencia. Significa que los activos y pasivos de una entidad existen a una fecha específica. Y que las transacciones registradas han ocurrido. ¿Vale? Transacciones registradas han ocurrido durante cierto periodo. ¿Ok? Entonces, la existencia o ocurrencia va correlacionada hacia las operaciones que yo he hecho en activos y pasivos y que tienen que estar registradas en un periodo determinado. Ese es el concepto de existencia o ocurrencia. ¿Ok? Este podemos denominar que es un principio técnico que todos los contadores tenemos que tener bien identificado. ¿Vale? Entonces, esta palabra existencia o ocurrencia la voy a ocupar en cualquier momento. Ahora, fiscalmente, voy a colocar aquí debajo, fiscalmente, ¿qué representa esto? Dado que me está diciendo que va correlacionado con ¿qué? Con operaciones que van con el activo y el pasivo. Fiscalmente, que las obligaciones derivadas, de hechos, de las obligaciones fiscales derivadas de hechos y actividades devengadas realizadas estén efectivamente cobradas y pagadas. Estén cobradas y pagadas. Aquí también resulta que yo, contador, tengo que saber a qué hace referencia a esto. ¿Por qué? Porque yo la auditoría es precisamente uno de los puntos que voy a estar revisando. Que efectivamente se encuentren, pues efectivamente cobradas y efectuadas o pagadas. ¿Qué tipo de impuesto tendría que estar por un hecho económico revelado? El ISR, y el IVA, por ejemplo. Si yo vendo, por ejemplo, una factura, hay un efecto. Por el ingreso acumulado, ¿qué es lo que sucede? Por efecto de ingreso acumulado, ¿qué sucede? Es base de ISR. Y la propia factura tiene el IVA. Ese IVA, en ese momento es un IVA por trasladar. ¿Estamos de acuerdo? Allá hay un hecho económico. ¿Hasta ahí vamos? La nómina. Hay una retención del patrón
hacia el trabajador. ¿Sale? Pregunta, si el patrón no hace la retención de ISR al trabajador, ¿el trabajador no hace nada? Está en la obligación de presentar su declaración anual porque no lo hizo el patrón. No, hay patrones que no lo omiten. Entonces, el trabajador tiene la obligación de presentar su declaración anual por ese ingreso acumulado. El problema es que no todos los trabajadores saben de esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como contadores? Pasarle la obligación aquí al trabajador como un método. Ok, la obligación debe ser por el patrón. ¿Y por qué digo esto? ¿Ya saben cuál es la reforma que hay? Por los créditos bancarios. ¿Ya ven que hay créditos sobre nómina? Hay créditos sobre nómina, te dice a ti, tú vas al cajero y te dice que si tú quieres un crédito sobre tu nómina. Lo que hizo el legislativo ahora es que van a retener el descuento directo sobre el líquido al trabajador. ¿Para qué? Para que pague esos créditos. Y es una controversia, porque te dice la ley que tú no puedes retener mayor al 25%, dicen que es el 30%, lo que van a retener es el 40%. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Si ustedes tienen un préstamo, ahora el banco, antes, ¿qué hacía? Te caía tu nómina y el banco automáticamente te quitaba el dinero. Ahora el patrón va a ser obligado a retener ese dinero y enterarlo del banco. Es materia de auditoría. ¿Por qué es controversia? Porque estamos dañando a quién? Al trabajador. Ya ven que muchos, ¿qué es lo que hacían? No me deposites. También por eso surgió esto. Porque querían el dinero en efectivo o sacaban otra cuenta. Entonces, este tipo de situaciones pareciese que en un momento dado es dañar al trabajador, pero pues ya pediste el préstamo. Y el garante en este caso, ¿quién es? La empresa. Porque hay un ingreso. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto y hay que tener sabiduría de lo que puede suceder. Entonces, ¿se entendió qué es existencia o ocurrencia y el efecto fiscal que tengo que estar revisando? Ok, vamos con la siguiente, integridad. Significa que todas las transacciones, integridad, significa que todas las transacciones y saldos deben presentarse en los estados financieros. En esta parte de la integridad. ¿Desde dónde debe venir la integración de la información? Para nosotros tendrá que ir desde el propio registro. ¿En dónde? En diario en mayor. Después del diario y el mayor a la balanza de comprobación. De la balanza de comprobación, ahora sí, ¿a dónde vamos? A estado de situación financiera, estado integral de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de variaciones a capital contable. Esa sería la huella, ¿no? ¿Y qué yo hago como auditor? Pido yo la balanza de comprobación para después irme al reconocimiento del registro en el diario y en el mayor, que sabemos que de aquí que se desprenden los auxiliares.
Los auxiliares. Ajá. Y ahora aquí, ¿qué es lo que hago? Emito una opinión. ¿Quién? El auditor. ¿De qué? De cómo se encuentra la situación financiera del ente. Ahora, apuntemos. Desde el punto de vista de la auditoría, ¿son todas las operaciones devengadas y realizadas, reconocidas en los estados financieros y que no se han dejado de reconocer, ninguna. ¿Ok? Y ahora vámonos con derechos y cumplimientos de obligaciones fiscales. Significa que los activos... ¿Anterior de qué fue el concepto? ¿Vale? Derechos y cumplimientos de obligaciones fiscales. Integridad. Vamos a hablar con derechos y cumplimientos de obligaciones fiscales. Profe, pregunta. Sí. Ahí en el diagrama, después de balanza de comprobación, el segundo es estado... Integrado de resultados. Ah, ok, gracias. Okay. Significa que los activos representan los derechos de la entidad y los pasivos obligaciones fiscales a una fecha determinada. ¿Ok? Vamos a colocar derechos. Derechos. Son los representados por saldos a favor saldos a favor, coma, saldos a favor, coma, estímulos y acreditamientos por hechos y actividades devengadas realizadas. Ahora bien,
todos entendemos los conceptos que están ahí, en esa parte de derechos. A ver, revise. Aquí nosotros tendríamos que saber, todos tendríamos que saber qué es un estímulo fiscal, qué es un acreditamiento fiscal, porque eso se audita. ¿Sale? ¿En qué momentos una empresa puede tener un estímulo fiscal? Y de hecho hay auditores específicos para este tipo de operaciones. Y es por comprobación. Un estímulo fiscal no es lo mismo que el pago de un impuesto. ¿No? A ver, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Pues luego les pregunto, ¿y qué te gusta? No, pues que fiscal. Y les empezamos a hacer preguntas del área fiscal y nadie sabe. Todos quieren ser fiscalistas. Ajá. Y la carrera tiene más áreas: costos, finanzas, auditoría, presupuestos, contraloría. Es más amplia. Y aquí es donde luego los atoramos. ¿Qué es un estímulo fiscal? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es un estímulo fiscal? ¿Qué entiende por estímulo fiscal? ¿Puedo opinar, profe? Marco Díaz. Adelante. Bueno, no sé así súper detallado, pero lo que tengo entendido es que es cuando mediante, claro, todo bajo la ley, mediante el fisco, encuentras algún tipo de apoyo que te da el fisco dentro de las normas sobre tu forma de operar. Sí. Un ejemplo sería, por ejemplo, algo que utilizan, bueno, que es muy conocido, que es durante el X número de años para las primeras empresas que se crearon, se les permite cierto tipo de tasas distintas a otro tipo de empresas. Sí, así es. Un estímulo fiscal, como bien lo dice, estimula en un momento dado una operación empresarial. Los estímulos fiscales es una tarea que tenemos que darnos en las empresas los contadores. En algunos casos, cuando la empresa ya está muy desarrollada, tiene un área que se llama gestión e innovación tecnológica. Gestión e innovación tecnológica es una de las nuevas áreas de negocio. Es un área hasta cierto punto abstracta porque es la que tiene que estar buscando qué es lo que hay nuevo en el mercado. Por ejemplo, el CONACYT, a través del CONACYT, ¿todos sabemos qué es el CONACYT? ¿Alguien ha escuchado el CONACYT? El CONACYT es el Consejo Nacional de Innovación y Tecnología en México. Entonces, si mi empresa, por ejemplo, está muy asociado con cuestiones tecnológicas, de hecho, cuando hacemos maestrías, hacemos doctorados, hay que buscar que nuestra maestría esté asociada a los programas del CONACYT. Y inclusive, si tú tienes una maestría con grado de tesis, tienes mayor oportunidad para poder ejercer a nivel internacional. Algo tiene la tesis de maravilloso en un momento dado, porque es un documento que tú hiciste bajo una hipótesis, la comprobaste y estás haciendo ciencia. ¿Ok? Entonces, todos los programas doctorales, los programas de maestría que están asociados a los programas del CONACYT son bien vistos. Y eso pues se da en muchos ámbitos de negocios, en muchos ámbitos de sectores del conocimiento. Entonces, ¿qué me estarían pidiendo a mí? Que donde yo esté haciendo mi maestría tenga este concepto. Y a lo que voy es que si existe un programa donde mi empresa utilice cuestiones de innovación
desarrollo tecnológico, puede haber estímulo fiscal. Y a mí me lo regresan, a mí que me dicen, te vamos a dar un estímulo fiscal de 1.800.000 pesos. Y ese 1.800.000 pesos, lo que me va a ayudar es que me van a dar ISR. Ese ISR se integra como ingreso gravable. Pero a su vez lo que hace es descontarme del efecto que yo tengo por la operación de mis operaciones por venta, que se disminuya. Son programas que en un momento dado son auditables. ¿En qué caso es auditable? De que yo tengo que, por ejemplo, capacitar gente. Esa capacitación es un gasto. Ese gasto se hace deducible al 100% por efectos de ¿qué? De lo que a mí me estimuló fiscalmente el CONACYT y Hacienda. Son muy revisados. No todas las empresas entran a ese tipo de concursos, porque es un concurso al que vas a entrar, es una licitación prácticamente, donde el CONACYT lo que hace es valida si tu programa entra o no entra en este concepto. ¿Queda claro? ¿Sí quedó claro? Y los acreditamientos, bueno, ustedes saben que yo me puedo acreditar ciertos impuestos. Ha habido épocas en donde nos permiten acreditarme ISR contra IVA o IVA contra ISR o algún otro impuesto que en alguna otra ocasión llegamos a manejar, ¿no? Por ejemplo, el crédito al salario, que se pudo compensar con YEP en un momento dado, o el impuesto al activo, que ya no existe. Ahorita lo único que tenemos que es ISR, IVA y el mentado IEPS. Ajá. Porque hasta el TUA, que es el impuesto a las aerolíneas, no lo podemos nosotros acreditar contra nada, porque es un impuesto solamente para las aerolíneas. ¿Sí queda claro? Entonces hay cosas que yo tengo que estar revisando puntualmente. Llego a la empresa y la empresa tiene un estímulo fiscal, tengo que revisar cómo fue auditado por otro auditor, porque vuelvo a repetir, existe alguien que lo está haciendo de antemano. Bien, vamos por otro punto, obligación. Son obligaciones cumplidas por hechos. Son obligaciones cumplidas por hechos. Y actividades de vengados. De actividades de vengados. Y realizados. Hasta ahí. Recuerden que en este caso yo tengo que tener bien claro que hay hechos que se pueden llevar a través de declaraciones informativas en su momento. Por ejemplo, la DIOT. Le pongan ejemplo, la DIOT. Ajá. Y la DIOT, ajá, es auditable. ¿Vale? O en su momento, aquellas situaciones que son definitivas. Díganme ustedes, ¿qué operaciones fiscalmente son definitivas? ¿Y qué tenemos por definitivo? A ver, díganme. A ver. ¿El IVA es definitivo? Sí. Ahí lo tiene. El IVA en su momento no era definitivo. ¿Qué significa ahora que sea definitivo? Que si en un periodo, supongamos en el mes de marzo, yo omití alguna factura o algún registro por IVA, ya no lo puedo llevar a ¿qué? Al mes de abril. ¿Por qué no lo podría llevar? Porque tiene que estar comprendido durante el periodo. Ese IVA que yo no registré en el periodo, ¿cómo lo tendré que registrar en abril? A ver, ¿cómo tendré que registrar?
¿A dónde se tendría que ir ese IVA? A ver, muchachos. Son los IVAs que no se pagaron en su mes. Sí. O que no se acreditaron. Sí, vamos a pagar. ¿Vale? No por pagar. ¿No? Porque es definitivo. Si tú lo pones por pagar, lo quieres acreditar. Se manda no deducible. ¿Ok? Y eso es lo que yo también voy a revisar desde el punto de vista de auditoría. Si yo reviso que hay IVAs que no están dentro del periodo y que están desfasados, y que quisimos yo, por ejemplo, que tú estás diciendo ahorita, lo mandaron por pagar, no por pagar al siguiente periodo, ya no cumple con el efecto de que es por fecha definitiva. Y entonces yo tendré que hacer un asiento de ajuste, ¿para qué? Para mandarlo como no deducible. Y eso está mal porque también puede generar créditos. Mandé créditos salariales. Créditos fiscales, ¿no? Fiscal, sí, exactamente. Entonces, anteriormente sí nos lo permitían hacer, pero ahora ya no. ¿No? ¿Es bueno o es malo? Pues es malo para el contribuyente. ¿Por qué? Porque hay algo que se está marcando la ley en un momento dado, en cuanto a los ingresos y la recuperación de cartera. Entonces, aquí hay una situación interesante. Si yo tengo una factura por venta, a veces tantito el teléfono, si yo tengo una factura por venta y esa crédito, a la autoridad no le interesa si lo llevas a 30, 60, 90 días, sino lo tienes que llevar al cumplimiento del devengo. Y el devengo que te dice es en el momento del reconocimiento de la operación. Entonces, no conoces recuperar ese IVA realmente hasta que tú lo cobras, pero lo estás manifestando dentro del periodo. Y aquí es donde tú tienes que tener muy bien controlados y manejados los tiempos de la acreditación en relación con el ingreso y en relación con qué, con el crédito que tú estás obteniendo. Y aquí es donde entra el auditor en un momento dado a dar observaciones y recomendaciones. Donde tú no puedes tener fechas, compromiso de pago en relación a las fechas de recuperación de cartera que están tan abocadas. ¿Sí queda? Preguntas, a ver, revisen muchachos, si hay alguna pregunta que tengan que realizar. No, pues es que somos por los ¿Revisen? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Aquí, muchachos? ¿Entendible? Ok, continuamos. Evaluación. Significa que los conceptos de activo, pasivo, capital, ingresos y gastos han sido incluidos en los estados financieros. Pregunta, ¿la evaluación es un postulado básico? ¿Sí o no? ¿Evaluación es postulado básico? ¿Sí o no? Sí. Sí es. ¿Qué MIR habla de evaluación? ¿Qué MIR habla de evaluación? ¿En qué A6. ¿A6 o A7? Dice A6. Ok, a ver, ¿los demás? Eso lo tenemos que saber todos. ¿Sí? Sí, la A6. A6. Bien. A estudiar A6 porque puede venir a realizar. ¿Ok?
Vale. Cuando hablamos de evaluación y que también están estados financieros, es que ya debe estar evaluado y que tengo que tenerlo, por ejemplo, llevado a valor presente. Tomen en consideración lo que les digo, porque me están llegando a noveno sin saber hacer un interés simple o un interés compuesto. Y es donde me están fallando. Y yo no tengo preocupación por sus compañeros. Desde ahorita les estoy diciendo que uno hay que estudiar para el examen integrador o el examen integrador. ¿Vale? Lo que viene siendo interés simple e interés compuesto para que no vayan a llegar ustedes fríos para la siguiente fase. Bueno, apuntamos desde el punto de vista de la obligación fiscal, que estén debidamente evaluadas las operaciones, que estén debidamente evaluadas las operaciones, en los términos de las leyes en materia tributaria. Ahora bien, si hablamos de evaluación desde el punto de vista de una ley, en el caso de las leyes tributarias, recuerda que tenemos nosotros actualización de los recargos que nos marca la autoridad. ¿Cómo actualizamos fiscalmente? ¿En base a qué? Fiscalmente, ¿en base a qué se actualiza? A ver. ¿En base a qué se actualiza? En base al Índice Nacional del Precio al Consumidor. ¿Ya se les olvidó? No, pues si ya se les olvidó, porque ya se nos olvidó. ¿Ok? Entonces apuntamos en base al Índice Nacional del Precio al Consumidor. ¿Y los recargos en base a qué es? ¿Verdad? Pues apúntalo para ver de qué quiere decir. Los recargos en base a qué es. ¿A qué? Índice de precios y cotizaciones. ¿Ese qué viene siendo? ¿El IPC para qué es? ¿De dónde se obtiene? Índice de precios y cotizaciones, ¿de dónde? Es un índice de referencia, pero ese es de la contabilización. Los recargos se hacen a través de una tabla que usted quiere. Así es. Ella es la que determina cuál va a ser el porcentaje de por el cual tú vas a tener que actualizar. ¿Okay? Los recargos es una situación realmente particular de la autoridad. ¿Los recuerdos es con base a qué? Los recuerdos es con base a qué. En base a una determinación propia de la autoridad, puede tener una tabla de acuerdo a un rango de ingreso o de acuerdo a un rango por el cual se encuentra el monto por el que tengas que actualizar, ¿no? Que puede ser entre el 3 y el 5% general. Vamos ahora con presentación y revelación. Y marca significa que los rubros componentes de los estados financieros están adecuadamente clasificados descritos y revelados. Muchos no llegamos a comprender esto. ¿Por qué? Yo cuando llegué a una revisión por auditoría,
voy a encontrar que está el activo, está el pasivo y está el capital contable. ¿Ok? Eso a nivel internacional todos lo saben. No queda la norma internacional de información financiera. Yo sé que en el caso particular de México y en algunos otros países, lo primero que yo tengo es el circulante y luego tengo el fijo. En el caso del pasivo, ¿qué es lo que tengo? El de corto plazo y el de largo plazo. Yo como contador, y obviamente como autor, porque tengo que revisar precisamente cómo está clasificado, cómo está descrito y revelado, tengo que saber por qué está el circulante aquí, o por qué está el pasivo aquí, perdón, el fijo aquí, por qué está el corto plazo aquí y de largo plazo aquí, es decir, por qué están en este orden. Ajá. Eso es de contabilidad básica, a ver si lo sé, muchachos. De contabilidad básica. A mí me deben de haber dicho, el circulante se encuentra aquí por, el fijo se encuentra por, a ver, ¿quién sabe? Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Sí, porque está el circulante primero. Vas a colocar en primer lugar, segundo lugar. Bueno, porque el circulante me imagino que siempre está teniendo como en constante flujo de entradas y salidas de España. del fijo. Primero es el fijo y luego es el circulante. Y si tú llegas a revisar un estado financiero de otro país, vas a decir, está mal, ¿verdad? Porque está primero el fijo y luego está el circulante. Lo mismo pasa con el pasivo. Primero está el de largo plazo y luego está el de corto plazo. Eso es contabilidad internacional. Y yo lo necesito, ¿por qué? Porque a lo mejor ustedes un día, supongamos, entran a trabajar, le llevan a trabajar a PricewaterhouseCoopers y les llega el estado financiero consolidado de España, o el de Holanda, o la empresa por su propia estructura tiene que presentar estados financieros conforme a la normativa europea. No cambia con la normativa mexicana. Lo que pasa aquí es que tenemos una clasificación distinta. Ajá. A ver, ¿por qué? Te los comento porque yo esto lo voy a estar a maestría. ¿Sabes? Porque eso ya es de acuerdo a su normatividad, o a lo mejor su estructura, por así decirlo. Sí y no. Porque imagino que de todas maneras de todas maneras, aquí pasa algo. Dualidad económica. Lo único que cambia es el orden. Nosotros tenemos que llegar a que la suma de este es igual a la suma de ese. No cambia ahí. Pero hay algo importante que yo tengo aquí, que primero lo revelo aquí, en México. Y en España, y en Europa, primero lo revelo el fijo y después este. Son los efectos de la revelación y presentación. Yo lo revelo porque ¿qué es inmediata realización? Es decir, tú habías mencionado los flujos, por eso lo vemos hacia México. Ajá. ¿Y qué viene de la Unión Europea primero? Que aquí yo tengo la inversión permanente. Para mí primero, ¿qué es aquí ver? El dinero, ¿cuánto tengo? Y en Europa, ¿qué es lo que primero quieren ver? Mi inversión permanente. ¿Se entendió por eso? Entonces, no se espanten cuando ven un estado financiero que es que está al contrario o está al revés del que a mí me enseñaron. Sería como los métodos de control interno que cada parte tiene su método. Sí,
Podríamos verlo de esa manera, y al final de cuentas es control interno. Pero aquí que lo que tú ves, en la inmediata realización, ¿cuánto dinero tengo yo para qué? Para poder operar. ¿Sale? Y aquí que lo que tengo, ¿cuánto está invertido y en qué estoy operando? ¿Queda claro? ¿Sí queda entendido esto? Entonces, si les traigo un ejercicio de un estado financiero español, que lo clasifiquen, ¿lo podrán realizar? No. Yo digo que sí. Y lo voy a traer. Prepárense para la próxima clase. La próxima clase es práctica. No se la van a tener, porque generalmente no pueden cometer caso. Por lo que les digo, estamos nosotros aquí acostumbrados a que vemos primero qué circulante y luego veo yo qué fijo. Y a ustedes ya no les tocó ver el diferido. ¿Dónde está el diferido ahora? En el fijo. Tenemos 3 clasificaciones, entonces vamos a ver si lo traigo en la próxima clase o hasta el próximo mes. Vamos a ver diferencia. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Vamos a ver ahora el uso de las aseveraciones. Uso de las aseveraciones. Colocamos. Uso de las aseveraciones. Al declarar que la entidad, al declarar que la entidad, a través de la administración, que los estados financieros de la administración, que los estados financieros están preparados conforme al marco de información financiera aplicable. Conforme al marco de información financiera aplicable. A ver, dígame, ¿qué entienden por eso? Información financiera aplicable. A ver, dígame, ¿qué entienden por eso? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo ese párrafo que te acabo de decir? ¿Qué entiendo que me está diciendo? ¿Sí? ¿Cuál es el marco autorizado en México? ¿Qué más? ¿Las qué? Las normas internacionales de información financiera. O en inglés, ¿cómo se le denomina? En inglés, ¿cuáles son sus siglas? ¿Está bien? ¿Ahí pruebas? ¿Y cuál otro tengo yo dentro del marco autorizado en México? Ya vi. Norma de información financiera. Norma internacional de información financiera. ¿Cuál otro está aprobado de acuerdo a la regulación fiscal por miscelánea en 2018? ¿Estás llevando cuenta internacional? ¿Se deben de saber ahorita? ¿No ven? No, la mía es norma internacional de auditoría. Las normas internacionales de contabilidad. Las NIC forman parte de las ayudas. De acuerdo a las resoluciones misceláneas de 2018, nos permiten a nosotros aplicar normas de información financiera, normas internacionales de información financiera y ¿cuál otro? USGAP. USGAP. ¿Qué es USGAP?
A ese curso no vinieron a dar Chiapas, no contigo. ¿No? USGAP, principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de Norteamérica. USGAP. Ahora bien. Si el marco regulatorio de materia fiscal me permite a mí aplicar MIF y USGAP, ¿en qué nivel se encuentra la MIF? ¿En qué nivel se encuentra la MIF? ¿Y en qué nivel se encuentra USGAP? Dentro del marco regulatorio fiscal. Vamos a ver, más fácil. ¿Qué representa la norma internacional de información financiera y qué representa el principio contable de los Estados Unidos? ¿Y qué representa la MIF? A ver. ¿No estás llevando cuenta internacional? ¿Vale? Ya la llevé. ¿Ya la llevaste? Ya, eso sí lo tienes que saber. A ver. ¿De qué te acuerdas? Primero, la MIF se aplica como marco regulatorio en México. Y lo que viene siendo IFRS, ellos dan son normas supletorias. ¿Qué es una norma supletoria? ¿Qué dice la MIF A8? A ver qué dice la MIF A8. ¿De qué trata la MIF A8? Búscalo. Allá en casa, ¿qué es MIF A8? Supletoriedad. ¿Qué vendría a ser supletoriedad? ¿Eh? No tanto reemplazar. A ver. En un momento dado, cuando nosotros no tenemos dentro del marco de la norma mexicana alguna situación que tenga que estar normado, me voy a la supletoria. ¿Vale? Por ejemplo, las provisiones, ustedes saben que es un tratamiento contable en el pasivo. Y generalmente nosotros que provisionamos gasto. ¿Verdad? Va relacionado con esto. Si yo soy una empresa que fabrica X cosas y que quiero colocar en una garantía de servicio, por ejemplo, en Domino's, los 30 minutos tendrán que estar registrados en provisión o no. ¿Sí o no? ¿Sí por qué? No, ¿por qué? ¿Qué representan los 30 minutos en Domino's Pizza? Una política interna ¿Y qué te garantiza? que si no llega tu pizza en 30 minutos es gratis. Es gratis. Bueno, ese gratis que representa para Domino's. Pérdida. Un gasto. ¿Ese gasto tiene que ser provisionado o no? Bajo una estimación, ¿estamos de acuerdo? La norma en México no es clara en ese sentido. Entonces, ¿qué haces? Te vas tú a 2032, si no me recuerdo, 23, y ahí viene precisamente el tratamiento de las garantías. Ajá. Es un tratamiento financiero, no fiscal, financiero, que te dice cómo tienes que hacer tus garantías y llevarlas a los precios. Entonces, ¿para qué me sirven a mí las normas internacionales y los principios contables de Estados Unidos?
como normas supletorias en el caso de que la norma mexicana no abarque alguna situación por la cual la empresa está pasando. Ahora bien, si yo aplico una norma internacional, como son las que acabo de mencionar, las dos son, al final de cuentas, argumentaciones internacionales, ¿dónde tendría que revelar la aplicación de esta normatividad? ¿En dónde tendría yo que revelarlo? Porque si yo aplico la NIR 1, ¿no? Tendré que revelarlo. Si yo aplico la NIR 12, tengo que revelarlo, porque no hay tratamiento en México. ¿En dónde tendría que estar revelada la aplicación normativa? ¿Dónde tendría que yo describirlo? Y obviamente por auditoría, pues para darme en cuenta si lo están efectuando de manera correcta. ¿Dónde tendría que estar revelado? A ver. Está sencilla esa respuesta, ¿eh? Y es obvia. ¿Dónde tendría que estar? Un punto que me lo diga. ¿En dónde se registra ese gasto? No, la utilización. ¿En las observaciones, profe? No. 2 puntos a quien me lo diga. ¿En dónde? Cuentas incobrables. No. 3 puntos a quien me lo diga. ¿Dónde revelo yo la utilización de la normatividad internacional? 5, 4, 3, 5 puntos a quien me lo diga. Anotas a estados financieros. Anotas a estados financieros. Ahí revelo yo todo aquello que es sobresaliente, ¿no? Es una lista mía. ¿Eh? No, anotas a estados financieros. Si yo voy a aplicar algo, por ejemplo, supletoriedad, y voy a aplicar la NIR A1, digo la NIR A1, la NIR 1, yo tengo que hacer mención que en el periodo se aplicó la NIR 1, para que los usuarios de la información financiera sepan que estoy utilizando esa norma. Y que un auditor que no me revise también pueda ver el alcance que tiene la misma revisión. ¿Qué es la NIR? La NIR 1, ¿a qué se refiere? ¿Vale? ¿Cuál? Perdón, profe. La NIR 1, ¿a qué hace referencia? La 1, estructuras y normas, ¿no? NIR 1, no NIR 1. Marco conceptuales, de acuerdo. Bueno, ¿quieres hacer unas preguntas más en la mañana al día? ¿Cuándo terminas la carrera? En agosto. Se supone que ya estás a mi nivel. Como contador. ¿Estás de acuerdo? No te digo que a nivel de maestría, no. Como contador tendríamos que saber lo mismo tú y yo, ¿o no? No, profe, es que no es lo mismo. O sea, el conocimiento de alguna manera sí te lo viene dando más la práctica que... No, ¿qué crees que no? Te voy a decir algo. Yo dejé de estar en el medio de la contaduría pública durante un tiempo. Porque me dediqué más a la educación pública y estratégica. Y ese era mi mundo, y la educación. Inclusive, hay lugares que creen que yo no soy contador, que soy psicólogo. En serio, porque daba desarrollo humano nada más. Y que de un curso de relaciones públicas, hoy un curso de comunicación. Y en una ocasión estaba en un curso de cosas, pues si quieres yo te lo doy. Pero tú eres psicólogo, no, yo soy contador. ¿A poco? ¿Por qué no has visto mi currículum?
Yo soy contador, pero soy maestro de ingeniería en finanzas públicas. Que me dedico ahora a eso, pues sí, pero puedo ver ambas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a competir conmigo en un futuro o no. Pues ese sería lo ideal, que compitieran conmigo por un puesto o no. Y me pueden superar. Y eso sería gratificante para mí, porque ya algo sembré, que ya hasta me superan, no me molestaría. ¿Verdad? Pero el que no de la carrera, por lo menos lo básico, sí tiene que saber lo mismo que yo. Porque yo se los estoy transmitiendo, ¿no? Entonces sería como ilógico, no, pues no puede saber más que yo, o menos que yo, porque entonces no sería coherente con ustedes. Pues en este caso son muchas preguntas. ¿Cuántas preguntas no nos hacen a los contadores? Independientemente de si soy yo, cualquiera va a saber. Y te hacen cada pregunta que dices, no, ya no, por favor. Y de varias como que no son ni las tuyas. Y tienes que estar ahorita respondiendo. A ver, entonces veamos qué es la MIR 1. Las normas internacionales. Aplicación por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Ese es el MIR 1. ¿Cómo? MIR 1, aplicación por primera vez de las normas de información financiera. Ahora, la MIC 1. ¿Qué es la MIC? ¿A cuál, profe? MIC, M-I-C, ¿qué es la MIC? MIC, M-I-C. ¿Qué es la MIC? Norma Internacional de Contabilidad. También hay una, que es la 1. ¿Esa de qué es? Presentación de estados financieros. Marco conceptual. Como la MIC 1 en México. Marco conceptual. ¿Vale? Hay que estudiarle mucho, ¿verdad? ¿Mucho o poquito? Mucho. Bien. Entonces, ¿estamos preparados de conformidad? Con un marco de información financiera aplicable que vemos que aquí es la MIF, la MIF y USGAP. ¿De acuerdo? ¿Cómo va? También implícita o explícita. También implícita o explícita. La cual hace énfasis en el reconocimiento. Hace énfasis en el reconocimiento. ¿Cómo? Medición. ¿Cómo? Presentación. Y revelación. Y revelación de los diferentes elementos. De los diferentes elementos de los estados financieros. Ahora, vámonos con el siguiente punto. Pruebas de evaluación de riesgo. Pruebas de evaluación de riesgo. ¿Qué es un riesgo? ¿Quién me puede decir qué es un riesgo? ¿Qué entiende por riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿Profe, es algo relacionado con los activos crediticios? ¿O En general, sí te afecta, pero en general, ¿qué entiendes primero por un riesgo?
se tiene que levantar la mano, ¿eh? No lo tenía así, bien segura. No la tenía así. ¿Vale? Y todo lo que hace aquí. Tampoco no. ¿Qué es un riesgo? ¿Es un riesgo venir a la casa o no? ¿Cuál es el riesgo? Exactamente. ¿Y cuál es? Entonces, si es un riesgo, fíjense lo que dice, si es un riesgo preguntar, ¿cómo lo podrías definir? Porque puedes saber o no puedes saber, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es un riesgo? Puede ser algo negativo, bueno, una consecuencia negativa para El que lo asume. Ajá, en este caso vendría siendo, pero pruebas de evaluación de riesgo. Primero el riesgo. Sí, una consecuencia negativa respecto a los estados financieros ¿Puede o ser? a la situación financiera de la empresa, ¿no? Pero en este caso, está bien lo que estás diciendo, ¿ok? Pero estás diciendo, ¿cuál es el riesgo? ¿Sé o no sé? ¿Estás de acuerdo? Si sé, ¿qué pasa? Ya la liberé. No sé, ¿qué pasó? Entonces, ahora traduce eso que te estoy diciendo a conceptualizar lo que es un riesgo. Es una cosa en donde debemos de estar preparados. Ok. ¿Podría ser una acción que puede ocurrir? Es una ocurrencia asociado, ok. Es una ocurrencia que es Puede ocurrir, ¿no? exactamente. ¿Y cómo lo traduzco eso? ¿Puede ocurrir o no puede ocurrir? ¿Qué es? Hay una certidumbre de que puede suceder, no puede suceder. ¿Cómo lo denominamos? ¿Saben lo que me están diciendo? Es una probabilidad. El riesgo es una probabilidad. Por mantenerlo en un no así. Ahora la próxima va a decir, pues ahora no. Pero tu lenguaje corporal dice, a mí pregúntenme, ¿no? Porque estoy seguro, o sea, tu lenguaje, pues, aquí estoy y estoy seguro de lo que me van a preguntar, ¿vale? Entonces, el riesgo es una certidumbre, es una posible ocurrencia, y lo vamos a definir como una probabilidad. El riesgo está asociado a qué? A que puede suceder una cuestión positiva o una cuestión negativa, ¿ok? Vamos a ver que de acuerdo a la normatividad en auditoría, de acuerdo con lo que me conforme a la normatividad en auditoría, el propósito del auditor, es obtener un conocimiento y entendimiento es obtener un conocimiento y entendimiento de la entidad, de su entorno y de su control interno. Con el objeto de identificar y evaluar los riesgos de error material. Evaluar los riesgos de error material. Ya sea debido a los puntos. Vamos a tener algo que considerar. Esto es en toda la auditoría. Hay algo que se denomina error.
omisión. Otro, desvío. Otro, desfalco. Y otro, fraude. Fraude. ¿Ok? Los tengo que clasificar porque este no tiene dolo. Sin dolo, es decir, sin querer hacer daño. ¿Sale? Y estos con dolo, es decir, hacer daño. Un error. Registré mal las operaciones. ¿En qué sentido? Ustedes saben que cuando estamos haciendo cargos y abonos, llamamos la cuenta, pero a lo mejor me equivoqué en el último dígito de la cuenta de mayor. Y lo que en vez de mandarlo a gasto, lo mandé a ingreso. ¿Cómo que llega a suceder eso cuando estamos acarreados? ¿No? Omisión, que se me haya traspapelado un documento y no me haya dado cuenta. Pero el desvío de recursos, el desfalco de recursos y el fraude ya tienen una connotación de hacer daño a quien me contrató. ¿Sabes? Recuerden que cuando hablamos que tiene don, se persigue de oficio. ¿Qué significa esto? Que se persigue de oficio. ¿Alguien había escuchado ese término? Dígame. Que no tienes derecho a fianza. O sea, ¿qué te toca? Cárcel. Allá. Y esto se les conoce delitos de cuello blanco. ¿Por qué son delitos de cuello blanco? Porque no estás agrediendo a una persona como tal o a un grupo de personas, sino lo que estás agrediendo es el patrimonio económico de una persona. Esto, por ejemplo, ahorita que está muy mencionado en el gobierno federal, de las cuestiones anticorrupción del dinero, precisamente están relacionadas a esto. Por estos delitos, pues no te van a perseguir. Ahora bien, ¿han escuchado que existe la auditoría forense? A la auditoría forense todo está mal. La auditoría forense para ellos es todo con dolo. En el caso actualmente, nosotros todavía no aplicamos auditoría forense en México por el nivel tan alto de corrupción que existe. Apenas estamos en esto. Ya tenemos nosotros las bases para poderlo llevar a cabo, pero mientras no haya realmente una depuración y que la gente entre en una cultura de no aprovecharse de los recursos, no vamos a poder hacer. De hecho, en Estados Unidos hay contadores forenses. ¿Ok? Todavía no llegamos a esos niveles. Profe, Ajá. ¿y qué revisan? Todos al 100%. Realmente tiene que revisar todas las cuentas detalladamente. Y lo que nosotros hacemos todavía aquí es a pruebas aleatorias. Y en la prueba aleatoria, pues, si tú no tocas en la cuenta y en la cuenta está en fraude, no te das cuenta, ¿es tu culpa? Se tarda más tiempo. Es más tardada. De hecho, como esta la detalle es muy analítica, me está revisando partida por partida hasta que te des tu bote el error, digamos, ¿no? Que no es un error, sino la malversación de recursos. ¿Sí, claro? ¿Cuánto tiempo mínimo podría tardar una auditoría? En ese tiempo puede durar entre 6 y 8 meses. Mientras que una auditoría normal tiene que durar a lo mucho 2 meses. Una auditoría, por ejemplo, ahorita que ya tenemos en la auditoría porque tenemos como fecha límite para la presentación del dictamen el 15 de mayo. Ahorita es la declaración anual. Muchos necesitamos que nos den el resultado de la auditoría física, de la auditoría en estos días por la declaración anual para personas morales. Hay otros que se esperan.
presenta la declaración como está, viene ya la auditoría fiscalmente y se presentaría probablemente, si hay diferencias, se presenta una complementaria por dictamen, no complementaria de la que tú presentaste, no. Es diferente, es decir, si tú omitiste algo, presentas cuantas complementarias se requieran. Pero cuando ya viene por revisión de auditor, tienes 15 días posteriores a la presentación del dictamen, que es definitivo, presentar las variaciones a través de una declaración complementaria por dictamen, pero para eso tú debiste haber manifestado al pensar que te ibas a dictaminar. ¿Quiénes es que obviamente quienes están obligados por el ingreso acumulado, que es cerca de 1.800.000 pesos de ingreso acumulado, están obligados? Ellos sí tuvieron que debieron haber hecho la referencia de que se iban a dictaminar por obligación. Quienes tengan menores ingresos y que optaron por la dictaminación, tienen 15 días posteriores, como les digo, a la presentación del dictamen, hacer esas correcciones vía declaración complementaria. ¿Sale? Entonces, yo voy a buscar esto. ¿Dónde será lo más complicado? Aquí. Porque tengo que entender qué es un desvío, qué es un desfalco y qué es un fraude. Son tres situaciones y tres eventos distintos. Desvío, por ejemplo. Lo que voy a platicar es una cuestión real. Ustedes van tomando nota para que vayan viendo cómo va. En una empresa que yo trabajé en el sector textil, contrataron a un financiero de un banco importante para que pague el director financiero. Al ver el ingreso tan grande que tenía esta empresa, porque era ya un gran contribuyente es de que tiene atención especial en el SAT, ni siquiera se va a formar a Bahía de Santa Bárbara o a Tlalnepantla, no, hay una oficina especial que te atiende. Él recibía los ingresos y no los registraba en tiempo y en forma, sino que desviaba los recursos para meter ese dinero a la Bolsa Mexicana de Valores y desviaba ese dinero para que se bursatilizara comprando acciones. Ganado o perdiera, es lo que hacía los clientes. Si perdía, ponía de su bolsa y registraba el dinero. O sea, utilizaba el dinero para su beneficio. Esto pasó durante 2 años aproximadamente. Contratan a un compañero mío, yo no estaba todavía, ellos me lo comunicaron cómo fue, se me hace muy interesante el caso. Porque estaban confabulados los cajeros del banco, y después sí que no es, HSBC, la sucursal que está en Mazarí, ¿cómo se llama? Miramontes, no, Miramontes, acá. Donde está Libertad, no me acuerdo cómo se llama esa calle, que es la división entre las Flores y Colón. Bueno, es la sucursal que está entre el presidente de Mazarí y está en Nueva Claro, pero es el inicio del presidente Mazarí, ahí con eso. No me siento de acuerdo de la calle. Todos los del banco estaban confabulados ahí, el gerente también. Todo el área de contabilidad de la empresa estaban confabulados. Llega ese muchacho, este señor, porque no es un muchacho, y le dejan hacer las declaraciones, le piden que haga las conciliaciones bancarias. Le dan los auxiliares y le dan los estados de cuenta y no cuadran. No cuadran nada. Entonces, hasta que le dicen, oye, no me cuadra, hay registros que no están aquí ni están acá, no me cuadran la conciliación. Se acordaron, cometieron el error, por ahí empezó. Y como estaban en la auditoría, en ese momento, le preguntó él sanamente, oye, es que no entiendo mi conciliación.
Y el auditor ya no sospechaba que andaba en casa. No dijeron nada, ¿eh? Ellos, obviamente, el auditor lo comunicó al gerente, el gerente lo comunicó al director, se reunieron entre todos, hablaron con los dueños, decidieron la pista, cómo estaba todo este entramado de fraudes, solicitan a la institución bancaria de control de cuentas reales y estaban desviados. Llegó esto ante la Procuraduría en la parte de atención financiera. La sorpresa es de que pues, están en la cárcel de esas personas. Al día de hoy. Le quitaron al director financiero casa, terrenos, autos, hasta lo que lleva por este. Los demás, de acuerdo al alcance del fraude de los montos, les pasó lo mismo. Ser contador es estar en el giro de la navaja. Manejamos dinero que no es nuestro. Pero ahí tiene un ejemplo. Por desviar recursos para mi beneficio, cuando no es mi dinero, me puedo provocar muchos problemas. Entonces, pues sí, yo trabajé ahí, y trabajé muy a gusto en ese lugar que me pagaban muy bien. Yo recibía el 25% anual. Y entonces me decía, 30, 40. Y así pasa el tiempo. Oye, pues qué gusto. Y lo mismo me decía, no quiero venir en diciembre. Y estábamos en haciendo el cierre. Y llegaba un paquito de 10. De tu bolsa, 15,000 pesos. Aparte tu aguinaldo. ¿Te ves que yo no? Y no en diciembre, ¿te ves que yo no? Y así era la terapia que no descansan los días del pasado. Bueno, yo ya no trabajo ahí, si seguía ahí, pues no sabía que yo trabajaba en casa. Ajá. Porque trabajaba muy a gusto en ese lugar. No, porque pagaban muy bien. Y entraba yo a las 7 de la mañana yo entraba y a las 6 de la tarde decía el contrato, señores, en 5 minutos cierro. Y todos íbamos a esa hora. Hay que cuidar la empresa. Ya les digo que en la próxima clase, ¿vale? Nos vemos. Nos vamos también, muchachos. Por favor, entonces, viernes avances. No se les pasen, ¿ok? Dudas igual sobre los casos. Bien, nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense. Gracias, profe, que descanse. Igualmente.